buenos días, hermanos, radio escuchas en este bonito y lindo día que Dios nos ha dado. Estamos empezando nuestro programa Restauración Juvenil. Como siempre, estamos acá todos los viernes a las 10 de la mañana, instruyendo con la palabra de Dios. Hoy en día me encuentro aquí con mi hermana y mi esposa, Adriana. Adriana, ¿cómo estás? Muy bendecida, gracias a Dios. Amén, así es. Y hoy en día, hermano, hablaremos de un tema que es importante y es importante que conocer y también es importante que para nosotros instruir también a nuestra familia. El tema de hoy se llama la familia contra el Evangelio. Entonces, ¿qué significa? Que hay muchas veces, hermanos, que cuando nosotros empezamos en el Evangelio, los primeros que tal vez nos critican o nos dicen cosas es nuestra familia. Creo que lo vemos, Adriana, en muchas familias, ¿verdad? Que nomás uno va y se hace cristiano o incluso empieza a ir a la iglesia, los empiezan a criticar solo por el lado caso de ser cristiano. ¿Qué opinas tú de eso? Pues nosotros lo hemos vivido, nosotros pasamos sobre de las personas que son muy cercanas a nosotros, que los han hecho sentir un poco mal por la razón porque somos cristianos. Los alejan a veces de los eventos que ellos hacen. am, También los dicen, oh, ahí viene el cristianito. Son muchas cosas que los llaman, pero uno estar que los digan cosas así, hay que bendecirlos y hay que como ignorarlos y pedirle a Dios que los ayude, que un día ellos van a encontrar la palabra de Él. ¿Qué podemos hacer como cristianos, verdad? Cuando la gente tal vez, bueno, la gente, la familia, más que todo, nos, nos ataca, así como dices tú, ¿verdad? Que nos dicen que viene el cristianito o nos excluyen de cosas que ellos hacen y a las cuales nos imitaban antes. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver ese problema de que ellos piensan que al ser cristiano nos tienen que excluir, que no quieren que participemos ya en cosas o reuniones que ellos hacen? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, para mí, en mi opinión mía, es algo que antes sí como que me lastimaba, que mi familia a veces no me incluía en eventos, pero gracias a Dios ya no me siento como antes. Hace que una semana, ya va a ser una semana este domingo, que pasó algo. Me habían invitado a una reunión familiar am, y, ¿cómo se llama? Yo llegué porque un tío había venido del Salvador, o tengo los dos, tío y tía, un matrimonio. Y este tío es muy especial para mí porque él fue como un padre cuando yo estaba creciendo, cuando yo iba a El Salvador, cuando estaba más pequeña a visitar o aún cuando fui a estudiar, a aprender español. um, Él me tomó en su casa y fue un tío muy maravilloso, ejemplar, trabajador, y ellos son catecumenados. Ellos me llevaban antes a la iglesia de ellos y aprendí varias cosas que ahora digo, ok, el Señor me había llamado desde muy temprana edad, pero uno a veces no entiende, ¿verdad? Pero él había venido y es primera vez que él viene a Estados Unidos, porque yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña, él decía que él no iba a venir a Estados Unidos. Estados Unidos para él no era algo que él quería hacer. Pero sí es algo que me pasó este fin de semana pasado que pasó, que fui a esta reunión porque lo iba a ver y ya tengo a varios años que no lo he visto. Es algo que pues estábamos, ¿cómo se dice?, en reunión y yo estaba contenta porque dije, ay, no hay música, qué bueno. y, y cómo es el diablo, hermanos, les voy a decir, yo estaba muy feliz platicando con una tía, con mi tío, a mi hermano y toda la familia que había reunido y varias personas que no había visto por muchos años. Y después una tía se acerca y dice, ay, necesitamos música. Y yo le digo, no, todo está bien así. Le digo, no necesitamos música. Y, ella va de preguntar música. Pues a la hora pusieron música.
Y yo, gracias a Dios, yo ya estoy bien, aunque yo escuche música del mundo cuando voy a reuniones así con mi familia, no siento esa que digo, ay, yo quiero bailar o algo, ¿verdad? Lo que hacía antes. Pero me sucedió que este fin de semana en esa reunión de familia, toda mi familia me conocían que a mí me gustaba bailar. Y con este tío, pues él es el que me enseñó a bailar en diferentes música, quiero decir, no sé cómo, pero él me enseñó a bailar y todo. So él estaba acostumbrado y mi familia estaba acostumbrada a que cada fiesta que ellos hacían, pues yo o otro familiar abríamos como ellos dicen, la pista, ¿verdad? Pero esta vez mi tío dice, hay que bailar y le digo, yo ya no bailo, le digo, gracias, pero no. Y ya mis familiares empezaron a decir, sí, es porque es cristiana, ella no baila. Y se acercó una tía y me dice, pues yo también voy a la iglesia, dice, pero esta es una reunión familiar. Y yo me puse a pensar, dije, pues si vamos a la iglesia, ¿qué vamos? ¿Verdad? Y yo le dije a mi tía, pero no, le digo, yo no bailo, pero gracias, le digo. Y ya empezaron ellas a bailar y me empezaron a hacer chiste. Y después ahí tenía a mi hija de 14 años. Y a ella también le decían, baila. Y mi hija dijo, no, no. Y yo les dije, pues que no, que los otros no bailábamos. Nomás danzamos para Dios, no para el mundo. So, yo sé que el diablo estaba queriendo empujar mis botones, como yo digo a veces en inglés, no sé si eso se oye bien en español, pero push my buttons. Pero gracias a Dios pude hablar un poco de él con mi familia, aunque mi hermano y mi primo se empezaron a hacerme chiste, porque me dijeron, ay, tú, dice, ya te volviste esa cristianita, dice, y a ver a dónde en la Biblia dice que no puedes bailar y que no sé qué. Y le digo, le digo, sin ofender, le digo, pero sí les voy a decir algo, le digo. Y, y me acordé de una prédica que el pastor dijo, que no todos somos hijos de Dios. Los que hacen la voluntad del mundo es hijo del diablo. Y lo que hacen las cosas para Dios, somos hijos de Dios. Yo les dije de eso sobre lo que decía la Biblia, ¿verdad? Y les dije, no es para ofenderlos ni para que yo me exalte que yo estoy haciendo algo bien. Le digo, todos los otros que vamos a la iglesia vamos porque estamos enfermos, ¿verdad? Porque a veces tienen ellos, mi familia tiene mucha que dice, ay, ya eres santa. No, les digo, yo voy porque yo tengo cosas que todavía estoy queriendo que Dios me ayude en mi vida, y no solo en la mía, sino con mi familia, pues mi esposo y mis hijos, y mi nieto. Pero es algo que para ellos se entienden que uno ya es ángeles o somos santos, pero no, les digo que no, es algo que es como un hospital, que aquí vamos todos los enfermos, ¿verdad? No vamos porque los vamos a hacer mejor que otros. Y como les dije, yo no estoy allí para agradar al mundo, yo estoy allí para ir a ver a mi tío y me da gusto porque él está aquí. Y gracias a Dios pues los trajo y pues yo quería verlo. Pero sí fue algo muy difícil para mí porque me dio tristeza. No me dio enojo, no me dio, ¿cómo se dice? Así que antes me hubiera yo molestado y les hubiera dicho, pues, ¿verdad? Que todos se iban a ir al infierno, pero no. Es algo como dice mi hermano Sigui, que hay que llegar con nuestra familia bien, no enojarse, hablarle la palabra de Dios. Y me dio chance a Dios para hablar sobre él, porque mi hermano también, pues él me preguntó que pues qué hago yo aquí en la iglesia. Y ya le dije lo que yo hacía y él al principio se burló un poquito de mí, ya después como que él me miró que no me estaba yo pues sintiendo pues como mal, él vio que lo que yo estaba hablando era cosas de Dios. Y Dios me dio esa fortaleza, Él me dio la sabiduría y para poder hablar sobre la palabra de Él. Y era algo que me puse triste porque digo, pues voy a pedir por mi familia, porque mi familia lo necesita. Ellos ahorita están muy, ¿cómo se dice? Blindfolded, muy ciegos. Y también voy a pedir a mi familia, también de los que van a la iglesia, porque yo sé que hay unos familiares ahí cristianos y pues como mi tía me dijo,
oh, pues estamos en familia, aunque estemos en familia. Bailar música del mundo no es agradar a Dios, es agradar al diablo. Eso es algo que, otra cosa también me pasó, ya me estaba despidiendo de mi familia y un familiar me agarra para querer bailar. Y le digo, no, no, no. Y un familiar me dice, hola, hay que grabarla porque, y se lo vamos a poner a las redes sociales para que miren su pastor de ella que está bailando. Y yo me quedé y les dije, yo le digo, no me escondo de nadie, ni del pastor, ni mis líderes, de nadie, le digo, porque no estoy haciendo nada mal. Dije, pero ya ustedes ya están queriendo, le digo, poner eso, le dije yo, pero quedan en ustedes. Y luego, y acuérdense que yo, porque un familiar dice, sí, porque ella tiene miedo a su pastor. Y yo les dije, no es a mi pastor, porque el pastor es humano, es hombre, todos pecamos. Al que tenemos que estar, ¿cómo se llama?, con miedo es a Dios. Dios está siempre en todas partes, Él mira todo lo que hacemos. Aunque hay gente que se quieren esconder, yo como le digo a mi esposo, yo no tengo que darle a nadie, ¿cómo se dice? Dar, dar la cara o esconderme. A mí, el que me tengo que preocupar es a Dios, porque Él es el que me da de comer, Él me da vida, Él me da mi trabajo, Él me da todo, el hombre no. Y yo les digo, yo les dije allí, el pastor está aquí, le digo, para enseñar la palabra de Dios. So, a mí no sé que ellos tenían eso en mente, pero yo les dije, en la Biblia habla. Le digo que maldito la persona que ponga los ojos al hombre. So, hay que poner mucha, ¿cómo se llama? Hay que leer bien la Biblia y ¿cómo se llama? Saber, porque pues mi familia dice, ay, te vas a esconder del pastor. No, él es hombre, él peca también. Todos pecamos. No va a haber ninguna persona que no peque, hermano, sí. Así es, hermana, y desafortunadamente una de las cosas que creo, ¿verdad? Como hemos estado hablando, que duele del evangelio es cuando, como dices tú y como estamos hablando, cuando la propia familia no acepta que uno es cristiano. Entonces, cuando uno empieza en el evangelio y la familia se entera, entonces en cierta forma también nos empiezan a sacar, digamos, de la familia, no literalmente, pero de cosas, a incluirnos en cosas que antes nos incluían, ya sean reuniones familiares o lo que sea, ¿verdad? Pero todo eso pasa por nuestras nuevas creencias. Entonces, como todo el mundo, pienso yo, las cosas nuevas dan miedo a veces, porque no se entienden, y ser cristiano tampoco, no creo que sea la excepción, ¿verdad? Nos empiezan a mirar a veces muy raro, incluso, como digo, a excluirnos de muchas cosas. Y hermanos, la familia siempre, siempre, yo escucho bien, siempre va a ser la primera que nos critique y hable de nosotros por seguir el evangelio. Es algo que al principio tal vez duele, pero conforme uno empieza, hermanos, a meterse más en la palabra de Dios, entonces comenzamos a entender y pienso yo a aguantar las críticas, las malas caras que nos hace, los desprecios que recibimos también, solamente por ser cristianos. Pero como les hemos dicho, ser cristianos no es fácil, especialmente estando en el mundo en el que vivimos, porque el mundo en que estamos, hermanos, está lleno de pecado, pero pero tenemos que agarrarnos de la mano de Dios, todos tenemos que agarrarnos de la mano de Dios y pedirle fortaleza y también sabiduría para poder aguantar todo lo que el mundo ofrece y todo lo que el mundo nos tire, incluso nuestra familia, ¿verdad? Las cosas que nos dice. Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que orar, ¿verdad, Adrián? Tenemos que orar para que Dios nos dé esa sabiduría, leer su palabra, para poder entender a las otras personas que no nos entienden a nosotros, para poder saber cómo hablarles, cómo entender los ataques de ellos y por qué lo están haciendo. Como decía, cosas nuevas siempre les han dado miedo a las personas aquí en el mundo, y como les decía, el cristianismo, el evangelio no va a ser la excepción. Entonces nosotros tenemos que tener la sabiduría que Dios nos brinda para poder reaccionar de la manera correcta cuando esas críticas vengan. Entonces, como cristianos no podemos reaccionar de una mala manera.
miren, yo pienso que van a haber muchos instantes en nuestras vidas cristianas en la que nos van a cuestionar por seguir el Evangelio, nos van a cuestionar nuestras vidas. Nuestra propia familia va a dudar de nosotros, y a veces hasta nos van a recordar constantemente lo que fuimos en el pasado. Pero recuerden que todo lo que uno fue, hoy se lo ha entregado a Dios y se ha arrepentido, y por lo tanto Dios nos dará fortaleza para aguantar lo que el mundo nos tire. Y sin duda la familia siempre nos va a atacar cuantas veces quieran, eso no lo dude, pero hay que entender que ellos no saben la palabra de Dios, y por lo tanto nosotros tenemos que dar el ejemplo como cristianos al no responderles mal, al no hacer cosas que no tenemos que hacer. Recuerden que nosotros como somos nuestros testimonios, como siempre lo hemos dicho en este programa, y si usted no anda bien, pero se anda llenando la boca que es cristiano, que es evangélico, entonces tenga por seguro que va a ser criticado y humillado, porque si usted no anda en las cosas que tiene que andar, pero anda hablando que es evangélico, que es cristiano, entonces ¿cómo queda usted? Dice la Biblia en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo quieres ser tú conocido? ¿Qué esperas tú del mundo si tal vez no estás actuando como tenías que actuar? Y eso, creo, Adriana, es muy importante, y siempre lo hemos dicho en el programa. Nuestra actitud, nuestro testimonio somos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo nos conducimos nosotros como humanos, como personas en el mundo, ¿verdad? Eso es muy importante, y siempre lo hemos dicho, que tenemos que andar de forma a la palabra de Dios. ¿Qué piensas, Adriana, de eso? Eso es muy cierto porque eso estaba pensando en este momento, que si yo, al principio, cuando empecé a venir a la iglesia, si yo hubiera, mi familia me hubiera invitado a esta reunión y hubiera visto música, sí se me hubiera hecho muy difícil, porque es algo que uno está luchando, ¿verdad?, para llegar bien a los pies de Dios. Pero gracias a Dios yo ya estoy, puedo escuchar música mundana cuando estoy en mi familia, y no me pasa nada. Yo nomás como que I spaced out, no sé cómo se dice en español, spaced out. No, Te apartas digamos, de la situación. sí, eso es algo que no, ni le pongo atención. Mejor me pongo a platicar con alguien. Y eso pasó ese fin de semana, pues me puse a hablar con mi cuñada y ella nomás habla inglés. Y estamos hablando algo sobre Dios. Y me enfoqué más en Dios y no en la música. Y eso hay que también mirar, porque yo antes de ir a esa reunión, yo sabía cómo era mi familia. Yo sé que es como mi familia, cómo es mi familia. Yo oré y le dije a Dios, ayúdame, porque yo sé que mi familia me va a hacer chistes, van a decirme cosas. Ayúdame y dame palabra para poder hablar con ellos, no para ofenderlos, no para sentirlos mal, pero para hablar de tu palabra así como tú quieres. Y así pasó. Y Dios me preparó, y pues pude hablar un poquito de su palabra con mi familia. Y aunque mi primo y mi hermano me estaban haciendo chiste, ellos miré como una expresión en su cara, porque al principio se estaban burlando de mí y después pararon y como que se quedaron pensativos. Y dije, oh, pues ahí está Dios. Dios les habló en una manera que me usó a mí, ¿verdad? Y digo, pues hay que orar. Cuando uno va a reuniones así del mundo, hay que orar. Hay que pedirle a Dios que los ayude cómo hablar de su palabra de Él. Y gracias a Dios mi hija también pasó por lo mismo, y ella pues estaba medio confundida porque dice, ¿por qué, mam, mi familia, nuestra familia los empujaba para bailar y nosotros les decíamos que no? Y yo le expliqué a mi hija, ¿verdad? Pues el diablo va a usar nuestra familia para empujar, para ver qué nivel estamos con Dios. Pero como dijo el hermano, sí, hay que dar buen testimonio, porque si mi familia es la que va a la iglesia cristiana, ellos estaban bailando al mundo, pero para ellos pensaron que era algo bien porque era la familia. Pero Dios me usó a mí para darle el testimonio a mi otra familia que van a la iglesia de no bailar, porque eso es del mundo.
no de Dios. Estás escuchando Radio Restauración Familiar, edificando familias. Comunícate con nosotros al 650-995-7664. El número que te conecta con nosotros. Bienvenidos una vez, hermanos, una vez más a su programa Restauración Juvenil. Como siempre, aquí estamos todos los viernes a las 10 de la mañana, hora Pacífico, hablando sobre temas que son de mucha importancia para nuestros jóvenes y para nosotros también como adultos. Estamos hoy en día aquí con mi esposa y mi hermana Adriana. Estamos hablando sobre un tema que es muy importante y que tenemos que tener conciencia porque sabemos que nos va a pasar. Al meterse uno, hermanos, al evangelio, al cristianismo, entonces van a venir críticas de nuestros familiares especialmente, ¿verdad? Porque dicen todos, y a todos les pasa, que los primeros en criticarnos, los primeros en hablar mal de nosotros por seguir el evangelio de Cristo es la familia. Y de eso hemos estado hablando. Mencionabas, Adrián, antes de irnos al corto comercial, cómo tu familia te estaba presionando para que bailaras, incluso antes de irte de la reunión donde estabas, te agarraron, ¿verdad?, para sacarte a bailar. Y es algo, hermanos, que lo vamos a ver diariamente. Nos van a tratar siempre nos van a tratar, y a ver si caemos, ¿verdad? Porque ellos no entienden la palabra de Dios aún. Las personas allá afuera no entienden, nuestra familia no entiende lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, una cosa y un ejemplo que tenemos que dar es, por ejemplo, si tu familia te estaba presionando, tú no reaccionaste mal, tuviste paciencia con ellos, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que hacer como cristianos, estando en el evangelio, tener paciencia con las personas, porque hay muchas personas, y como tú decías, hay personas que te dicen, te vas a ir al infierno porque no haces las cosas de Dios. Esa no es la manera de llegarle a las personas. Si usted quiere que las personas, que su familia especialmente, sepa de Dios, usted no les puede llegar atacando también. Si ellos lo atacan a usted, ¿por qué los va a atacar a usted también a ellos? Y los va a condenar incluso para irse al infierno. No, nosotros, como siempre lo hemos dicho, tenemos que llegar y plantar esa semilla para que esa semilla crezca. Decía Adriana que cuando ella estaba hablando de la palabra de Dios, le estaban haciendo burla, pero después se quedaron calmaditos y empezaron a escuchar. Y ese es el gran poder de Dios, ¿verdad? Hay gente que no lo entiende y empieza a hacer burla, empieza a hacer chistes, a ponerlo a uno, a tratar de humillarlo, porque uno está en la palabra de Dios. Pero hay que saber cómo reaccionar, porque cuando formamos parte del evangelio de Dios tenemos que tener mucha paciencia. Dice en Efesios 4:2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Entonces, si no somos humildes, amables, pacientes, tolerantes, entonces, ¿qué estamos haciendo en el evangelio? ¿Verdad? Porque uno como evangélico, eso tiene que ser, eso tiene que tener en uno, ¿verdad? Porque todas estas cosas son cosas que Jesús fue. Cuando estuvo aquí en el mundo, Jesús no atacaba como nosotros a veces cristianos atacamos a las personas. Jesús era amable, era muy paciente y muy tolerante, hermanos, ¿verdad? Tolerancia hasta de la muerte, humillaciones, le escupieron. Y acuérdense que dice la palabra, si el mundo te lo hace, ya se lo ha hecho a él primero, ¿verdad? Entonces, si uno lo humilla, eso se lo hicieron primero a Cristo. Si uno le pega, se lo hicieron a él. Si le escupen, se lo hicieron a él, ¿verdad? Entonces, él ha cargado con esas cosas que el mundo nos va a tirar constantemente, estando nosotros en el evangelio. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Jesús fue condenado por su propia gente, recuerden. Entonces, yo sé que se siente mal porque su familia no entiende. Incluso su familia los condena. Dicen, es cristiano, entonces esto y esto. Es cristiano, ya no va a venir a las reuniones. Es cristiano, ya no va a comer cierta cosa. Ya se va a vestir diferente. Ya va a andar solo con el pastor o solo con los hermanos de la iglesia. Entonces esas son cosas que vienen con el evangelio, ¿verdad?
dice Juan 1:11, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Eso mismo pasa, hermano, en nuestras familias. Es más fácil para ellos tal vez escucharlo de otras personas que de la misma familia, que es usted. Una de las razones es porque ellos no saben, porque ellos saben quiénes hemos sido. Y es difícil para ellos tal vez entender que hemos cambiado o que tal vez estamos intentando cambiar para bien. Pero el cambio no viene, Adriana, de la noche a la mañana. Lo hemos dicho muchas veces. Hay personas allá afuera en el mundo, especialmente en nuestra familia, que piensa que uno nomás llega a la iglesia, ya, todo va a cambiar. Y eso no es así, ¿verdad? Hay personas que toman años en cambiar, ¿verdad? Uno tiene que tener esa fuerza interior también de querer cambiar, para proyectar allá afuera en el mundo lo que Dios quiere de uno. Pero si no lo hacemos, entonces, ¿qué estamos diciendo de nosotros allá afuera? Tenemos que ser, como siempre hemos dicho, nuestro propio testimonio. Muchos de nosotros a veces nos hemos avergonzado en frente de nuestras familias. A veces no oramos al comer. ¿Por qué? Porque nos están viendo. A veces no hablamos de la palabra de Dios por vergüenza o por timidez. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y eso lo dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, si tú te avergüenzas, hermano, del Evangelio enfrente de tu familia, entonces, ¿qué dice de ti? Cuando tú crees en la palabra de Dios, pueden venir insultos, pueden venir críticas, desprecios, como hemos dicho, pero siempre seguirás firme. Yo pienso en la palabra, ¿verdad? Porque ataques habrá muchos en tu vida, como dijimos, y especialmente en tu vida cristiana. Y muchos van a tratar de hacerte caer, así como lo hicieron con Adriana cuando fue a la reunión de su familia. Ya la estaban haciendo caer. Y esa es una prueba también que Dios te pone para ver cómo te agarras de la mano de Él, ¿verdad? Porque siendo tu familia, uno piensa, nos van a entender, nos van a respetar las creencias, las nuevas creencias que tenemos, pero no va a ser así, no es fácil. El camino del Evangelio nunca es fácil, ¿verdad? Dice la palabra de Dios también en Salmos, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y esa, hermanos, es la protección de Dios para nosotros si creemos en Él, ¿verdad? Si estamos en Él, nada nos va a tocar. Van a tratar, todas las personas van a tratar de hacerlo caer, pero si usted está bien agarrado de Dios, bien agarrado de su palabra, entiende la palabra, la estudia, entonces no se tiene que preocupar, porque usted tiene que poner su fe en Cristo, tiene que tener su fe bien agarrada de Dios. Entonces, ¿cómo estamos nosotros interiormente y en el Evangelio? ¿Qué hacemos para superar esas cosas? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Y también no se les olvide también que nuestros hijos nos están viendo. ¿Qué hubiera pasado si cuando Adriana le dijo a nuestra hija que porque lo estaban presionando? ¿Qué hubiera pasado si Adriana no hubiera sabido contestarle? ¿Qué hubiera pasado, Adriana, si tú hubieras caído y hubieras empezado a bailar solo porque lo que tu familia quería a ti? ¿Qué hubiera pasado? Pues no hubiera dado un buen testimonio a mi hija, que es lo que nosotros le estamos queriendo enseñar a ella, que siga a Dios, que siga la palabra de Dios. Si yo hubiera participado en las cosas del mundo, mi hija hubiera dicho, ¿por qué participaste? Si lo que tú me estás enseñando, lo que yo escucho en la iglesia y en la célula, ¿por qué tú lo estás haciendo? Es algo que también uno de padre tenemos que mirar cuando lo enseñamos a nuestros hijos, cuando vamos a la iglesia. ¿Qué testimonio estamos dando en nuestra casa también y afuera de nuestra casa? Para mí, yo sabía a lo que iba. Yo sabía que iba a haber burlas, iba a haber presión, pero yo primero pedí a Dios que me ayudara no solo a mí, sino a mi hija, porque a mi hija también le estaban queriendo que ella participara a bailar. Y gracias a Dios ella dijo que no, ¿verdad? Porque ella todavía está confusa, ¿verdad? De mi familia y pues lo que uno le ha enseñado aquí de Dios, pero gracias a Dios, Dios la agarró y no, ella no participó.
Ella nomás estaba confundida de lo, por qué mi familia me estaba presionando, si ya sabían ellos que no bailaba. Y es algo que uno de padre tiene que enseñarle a los hijos, dar buen testimonio, porque si yo hubiera participado no hubiera sido un buen testimonio, no solo para mi familia, sino para mi hija. Y Dios quiere que uno camine como Él dice en su palabra. Y no les voy a decir que es algo fácil, es algo difícil, pero gracias a Dios, Dios me ha ayudado en muchas maneras, porque a mí antes me gustaban la música del mundo que era rap, R&B, y ahora hasta mi esposo se enfoca a veces, no se molesta, pero a veces cuando hay un muchacho a la par, yo y tengo abierta la ventana, yo la cierro. A mí me turde esa música ya. Y mi esposo dice, Adriana, ¿qué estás haciendo? De cerrar, ¿verdad? Pero es algo que le digo a mi esposo, yo no voy a escuchar música de esa, me turde, me duele la cabeza, me desespero, hasta me hago un poquito más adelante. Pero es porque Dios ya me limpió de eso. Ya yo ya no estoy en el mundo de esas cosas, de escuchar música del mundo, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que pedirle a Dios, que los guíe, que los dé sabiduría para dar un buen testimonio, para ser luz, no oscuridad. Amén, así es. Y también creo yo que también tenemos que orar, Adriana, por nuestros familiares, por nuestras personas que amamos, ¿verdad? Porque, como les decíamos, ellos no saben y no entienden de la palabra de Dios. Es muy difícil para ellos y siempre va a ser difícil para ellos porque no lo conocen, ¿verdad? Usted les puede hablar de la Biblia y ellos lo van a rechazar muchas veces, pero es su responsabilidad como cristiano, es responsabilidad llevar la palabra de Dios. También hay que poner a la oración a los parientes que son cristianos, pero ellos quieren agradar más a nuestra familia. Por ejemplo, yo tuve varios tías que ellas van a la iglesia, son cristianas. Y lo que una de mis tías me dijo, Adriana, dice, estamos en familia, está bien. Imagínense, y mi hija escuchó o lo dijo ella en inglés, o mi hija lo entendió y escuchó eso. Y en mi cabeza digo, Señor, perdónala, porque no estamos aquí para agradar al hombre, estamos para agradar a Dios. Y pues, ¿verdad? No es de que criticarla, pero nomás que me puse un poco triste porque aún personas que conocemos el Evangelio, por agradar a otras personas, bailamos, tomamos, hacen otras cosas que no deberíamos de hacer, pero para agradar al familiar, no. El familiar no le da el techo, no le da el trabajo, no le da la vida, no le da de comer, no le da su familia. Es Dios. Y hay que estar bien con Dios. Sí, no somos perfectos, porque no les voy a decir que yo soy perfecta, porque no soy. Yo mintiera si soy perfecta, que yo dijera soy perfecta. No, por eso estoy aquí en la iglesia. Estoy pidiendo a Dios que todavía me cambien ciertas otras cosas que, ¿verdad? En mi vida necesito cambiar. Pero gracias a Dios me ha cambiado, como mi esposo me ha dicho, ¿sabes qué? He visto un gran cambio en ti. Y yo digo, oh, sí. Y él dice, sí. Y a él me explica de las cosas y digo, oh, ya, es cierto. ¿Verdad? Porque aún en la carretera, a veces ha habido personas que me han, ¿cómo se dice? Me han cortado no sé cómo se dice, cut me off. De línea, me han cortado de línea. Me he cortado de línea. Y yo, si viera, pues antes sí, les voy a decir, al principio que estaba caminando aquí con Dios, yo también me ponía y yo les rebasaba y les decía de cosas. Y aunque estaba en el Evangelio, pero era al principio. Pero ya gracias a Dios, Dios me quitó eso, de estar peleando con la gente. Y es algo que mi esposo antes me decía, te pueden sacar una pistola y te pueden perseguir. Pues aquí yo tengo luego una navaja y yo le decía, ¿verdad? Que yo me podía defender, ¿verdad? Y yo a veces cargaba hasta un bate en mi carro, porque dije, el que se ponga enfrente de mí, un batazo y yo sé cómo defenderme, pero no era esa manera así. Y, ¿verdad? He escuchado otras personas de decir, pues en vez de sacar el dedo o maltratar a la gente, bendícelos.
Y estaba hablando yo con una compañera, ella no es cristiana, ella es católica. Y estamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Estaba ella, novio es filipino. Y es algo que, ¿cómo se llama? Ella me estaba contando que ella en el freeway, ella bendecía a la gente. En vez de enojarse, ella bendecía. Ella pedía a Dios, ¿verdad? Y le digo yo a ella, sí, eso es lo que tenemos que hacer. Orar por las personas que van en la carretera, que tal vez cortan y decir, no, que Dios lo ayude para manejar bien, que se calme, para no, ¿cómo se dice? No hacer accidentes para otras personas. Y le digo yo a mi amiga, ¿sabes qué? Le digo, a veces yo también hago lo mismo. Le digo, yo entro al freeway y le pido a Dios que cuide a cada persona en el freeway y que me lleve a mí a mi destino donde yo tengo que ir en ese momento. Y que cada persona también, ¿cómo se llama?, llegue al lugar, que todo esté bien, porque cada vez que yo antes manejaba más rápido, miraba muchos accidentes. Y yo sabía que Dios me estaba hablando a mí, pero es algo que hay que orar, no solo por nosotros, por nuestra familia, sino para toda la gente que está en la carretera, por la gente que está en necesidad, no solo para nosotros o la familia. Amén, así es. Y como dices tú, hay que orar. Y también especialmente para nuestros seres queridos, ¿verdad? Porque así como Dios tuvo misericordia de nosotros y habernos traído al Evangelio, así mismo tener la fe que también tendrá misericordia de nuestra familia para que ellos algún día exalten el gran nombre de nuestro Dios. Muchas veces nuestras familias creen tal vez en una religión o un evangelio que no es de Dios. Y como cristianos tampoco los podemos atacar por eso, como estamos diciendo, sino hablarles con amor de la palabra de Dios y por supuesto armarnos, como tú decías, de sabiduría para saber cómo responder de acuerdo a la Biblia cuando te empiezan a atacar o hablar de otro evangelio. Muchas veces nuestra familia nos dirán que nosotros tal vez le tenemos miedo, esto habías mencionado, sobre lo que dicen de nuestros pastores, ¿verdad? Y yo sé que eso pasa en el evangelio a todas personas, que cuando uno empieza a andar en el evangelio, una de las primeras cosas que le dicen es: vas a dejar esto porque no quieres que el pastor te mire, o te vas a andar escondiendo del pastor, ¿verdad? Entonces hay que tener algo bien en mente, y como dijo Adriana, que no hay que enfocarnos en nuestro pastor así como exaltarlo, ¿verdad? Digamos, porque hay muchas personas que así lo hacen. Hay muchas personas que se olvidan que hay un Dios y se enfocan más en el pastor. El pastor está ahí para enseñarles la palabra de Dios, ¿verdad? El pastor está ahí cuando usted tal vez está pasando por un problema difícil, necesita a alguien que le dé un consejo mediante a la Biblia, ¿verdad? Pero hay muchas personas en el evangelio que lo ponen como que fuera un Dios, ¿verdad? Y yo he visto incluso hermanos en iglesias que antes de irse a vacaciones le piden permiso al pastor para irse de vacaciones. Si quieren hacer algo, le piden permiso al pastor, y los pastores no son Dios, son simplemente humanos como nosotros, tienen sus pecados, tienen sus faltas, sus fallas, ¿verdad? Pero nosotros también como cristianos hay que orar por ellos, ¿verdad? Porque muchos critican y muchos hemos criticado a los pastores, pero también le digo a mi esposa, uno a veces critica al pastor, pero no sabe qué gran carga trae. Le he dicho yo a mi esposa, imagínate, a veces los pastores tienen que aguantarse muchas veces con la persona que uno es. Yo imagínate tener una congregación de 200, de 100, de 300, y todas esas personas traer sus defectos, todas esas personas traer sus fallas. Entonces, ¿qué tan más difícil es para los pastores aguantar eso, ¿verdad? Y tener esa fortaleza que gracias a Dios se las da, la fortaleza para aguantarnos a todos. Yo sé quién yo he sido, y a veces me he sentido mal por los pastores que han pasado por mi vida, porque digo,
pobrecitos. Si me pueden aguantar a mí, pobres, si tienen que aguantar a los demás también. Entonces es algo que no nos tenemos que enfocar en los pastores como que fueran Dios, ¿verdad? Porque al único que le debemos reverencia es a Dios, no al hombre. Dice la Biblia en Jeremías 17:5. Así dice Jehová, y como hacía Adriana: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne sobre su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Desafortunadamente hay muchos cristianos, como les decíamos, que solo confían en los pastores y se olvidan del ser máximo de este mundo, que es Dios, ¿verdad? Hay muchos que incluso los ven los pastores intachables, y ahí es donde caen en un gran error, porque también caen en idolatría, porque muchos siguen al pastor y quitan sus ojos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por eso la familia a veces empieza a hablar y es la primera en sacarte a tu pastor, y ese será uno de los primeros ataques. Pero otra vez hay que tener cuidado en quién confiamos y cómo actuamos hacia otras personas, ¿verdad? Todo eso, las críticas dependen de nosotros también, cómo andamos en el mundo también. Quería compartir algo que alguien, ella va a otra congregación y esta persona me dijo: oh, mira, me cambié de iglesia y voy a esta congregación, pero la pastora y el pastor me dijo que me tengo que bautizar de nuevo. Y yo le dije a esta persona: ¿sabes qué? ¿A dónde en la Biblia dice que te tienes que bautizar otra vez si te vas a otra congregación? Le hago: no me haces una vez, porque tú ya sabes qué significa el bautismo. Y si no lo sabes, agarra tu Biblia. Y en ese momento, pues mi esposo me estaba escuchando hablar con esta persona y él agarró la Biblia y él le dijo: mire, le dijo, aquí en la Biblia dice esto y esto y esto. Dice: usted no se tiene que estar bautizando cada vez que usted se mueva de congregación. No, pero es que la pastora, no, ya eso ya es del hombre, usted se tiene que enfocar lo que dice en la Biblia. Eso es algo que, ¿verdad? Yo le dije a esa persona: no te enfoques de lo que te dicen las personas. Y eso es cualquier persona, no solo la pastora o el pastor, cualquier persona. Por eso tenemos que abrir nuestras Biblias, para que no haya personas de decirle cosas que no tenemos que estar haciendo de nuevo y de nuevo. Por eso es muy importante agarrar la Biblia y estudiarla y pedirle a Dios que los dé sabiduría de lo que los quiere hablar. Porque acá, como yo he dicho antes, Dios habla a cada persona y le va a dar una palabra. Puedo yo leer un versículo, a mí me va a dar algo que Dios quiera tratar conmigo. A mi esposo aunque vamos a leer el mismo versículo, a él le puede decir otra cosa a Dios. Acuérdese, a cada persona los va a dar, Dios los va a hablar diferente. Es muy importante estudiar y saber, porque a mí me ha pasado en varias cosas que al principio yo siempre le preguntaba a mi líder varias cosas que no entendía, o a veces me saltaba del líder y me iba al pastor, porque a veces decía: el pastor me va a dejar saber mejor. Pero yo entendía después que el que me va a dar la palabra que yo necesito, porque a veces me iba a diferentes personas y no sentía que eso es lo que Dios quería hablar conmigo, quería tratar conmigo. Y le pedía yo a Dios: dame sabiduría, quiero entender tu palabra, quiero entender qué me estás queriendo decir a mí. Y Dios le va a hablar, porque eso me ha pasado a mí, me va a hablar. Como decía mi hermano Sigi, que a veces hay personas que van al pastor y ya pues les dejan saber lo que están pasando. El pastor les va a dar palabra sobre la Biblia, pero habemos muchos que decimos: no, es que el pastor me va a dar mejor consejo, yo no siento que Dios me hable a mí, pero por medio del pastor, de otras personas, les va a hablar y usted va a sentir en su corazón. Y le digo porque eso me ha pasado a mí. Yo a veces he ido al líder, he ido al pastor y a otras personas, pero no me he sentido que es lo que quiere hablar, tratar conmigo Dios. Eso es muy importante, escuchar a Dios, porque yo antes no escuchaba muy bien
Y a veces yo le decía a Dios, ay, háblame al modo que yo pueda entender, porque es difícil. Yo soy de las personas que cuando me decían en español no captaba a veces lo que me querían dejar saber, y a veces le preguntaba a mi esposo qué significa eso. Si ustedes no entienden bien, pregúntele a Dios que le dé la sabiduría, que le dé el entendimiento de entender lo que Él quiere tratar con cada uno de ustedes. Así es, hermana. Y sobre todo, creo que orar y orar, meterse en la palabra, pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento, esa sabiduría para poder hablar a las personas, ¿verdad? Porque como les decíamos, hermanos, críticas, siendo parte del Evangelio, siempre van a haber. Eso téngalo por seguro que nunca se van a acabar, ¿verdad? Hasta el día que usted muere y vaya ya con Dios. Pero estando en el mundo siempre va a haber críticas, siempre va a haber personas que lo van a tratar de hacer caer, le van a probar su fe, y es algo que va a pasar, siempre va a pasar. Siendo cristiano, eso no va a ser excluido, sino que siempre lo va a pasar, pero otra vez hay que orar para que nos dé la paciencia, como decía el versículo, ¿verdad? La tolerancia, ser humildes en cómo hablamos, en cómo proyectamos lo que somos como cristianos, lo que somos como evangélicos. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y como siempre, tratar de dar la palabra de Dios, no atacar, sino darla de forma con amor como Cristo lo hizo cuando estuvo acá en este mundo. Entonces son cosas que se aprenden mediante usted se involucre más en el Evangelio, más en la palabra de Dios. Atienda a una iglesia que sea basada bíblica, ¿verdad? Siempre se lo hemos dicho, atienda, escuche alabanzas, lea la palabra de Dios, enséñele a sus hijos, que creo que es algo muy importante que tenemos que hacer como padres, enseñarles a nuestros jóvenes cómo reaccionar, así como mi esposa lo hizo con mi hija de 14 años, para que ellos entiendan también cuando estas situaciones se les presten a ellos, cómo poder salir de ellas y resolucionarlas, ¿verdad? Entonces, orar, meterse en su palabra, otra vez, escucha alabanzas, lea mucho, hermanos, y no se sienta mal, pídale a Dios, ¿verdad? Que tenga misericordia de nuestra gente que amamos, nuestra familia, para que un día, así como usted, como yo, como todos nosotros hemos llegado a los pies de Cristo, así también ellos puedan llegar, ¿verdad? Entonces, hermanos, les damos muchas gracias por estarnos sintonizando. En todas partes del mundo nos estén oyendo. Bendiciones para ustedes, para toda su familia. Restauración Juvenil ha sido presentada por Iglesia de Restauración Familiar. Te esperamos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Escúchanos por TuneIn bajo Radio Restauración Familiar.